Buenas, si tienen su Biblia, vayan a Juan capítulo 2 y vamos a comenzar en el versículo 1. Juan capítulo 2 y vamos a comenzar en el versículo 1 y vamos a leer aquí la sección del 1 hasta el 12. Ahora, déjeme decirle, esta sección aquí es muy buena, hay mucha tela que cortar, quizás hagamos dos videos sobre esta sección aquí en Juan capítulo 2 del 1 hasta el 12. Vamos a leer el texto entero. Dice la palabra de Dios. Al tercer día se celebró una boda en Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús les dijo, ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra, puesta para ser usada en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabía 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad de agua las tinajas, y la llenaron hasta el borde. Entonces Jesús le dijo, saca ahora un poco y llevala al maestresala. Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y cuando no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya hayan tomado bastante, entonces entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino nuevo. Este principio de sus señales hizo Jesús en Canaán de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. Esta sección comienza con al tercer día. Ahora, esto es una continuación de lo que hemos visto en el Evangelio de Juan. En el capítulo 1 hemos visto días consecutivos, y esto es lo que va a pasar al tercer día. Y dice aquí que al tercer día se celebró una boda en Canaán de Galilea. Ahora, Canaán de Galilea, Canaán era un pueblecito, estaba bien cerca de donde Jesús estaba. Y habían bodas en Canaán de Galileas. Bodas eran un evento comunitario, todo el mundo iba. Bodas muchas veces eran más largas que un día, diferente a nuestras culturas hoy en día. Y normalmente en ese tiempo las bodas eran organizadas por el novio, de la que nos salvamos nosotros hoy en día. Y en el versículo 1 hay un detalle interesante. Dice, y estaba allí la madre de Jesús. Eso es una indicación que María no solamente estaba invitada, pero que quizás conocía personalmente al novio y la novia. Y por eso es que luego, cuando no hay vino, ella sabe que no hay vino. En el versículo 2 dice, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Ahora, a mí me encanta el versículo 2, por dos razones. Primeramente, me encanta ver a Jesús aquí en una boda. Él no vino para predicar un sermón o para dar una clase, pero simplemente a disfrutar un evento especial entre dos personas. Me encanta esta imagen de Cristo, porque hay cristianos hoy en día que son tan espirituales, en comillas, que ni pueden disfrutar una boda, no pueden disfrutar un momento bello. Pero también me encanta la idea de que estos novios o estos que se iban a casar invitaron a Jesús a su boda. Y déjeme decirle, hoy en día, sigamos el ejemplo, invitemos a Jesús a nuestra boda, a nuestro matrimonio, a todo lugar. Porque como vemos en esta historia, cuando a Jesucristo lo invitamos, Él sabe cómo resolver problemas. Versículo 3, pasa una gran tragedia. Dice, cuando se acababa el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Una gran tragedia en la boda, no hay vino.
¿Qué van a beber los invitados? Socialmente, esto no luce bien. Es como si hoy en día invitaran a personas a la boda y no tuvieran brindes de bizcocho o de pastel. Esto hubiera sido algo bien vergonzoso para el novio y para la novia. Y quizás el novio y la novia saben lo que pasa y le dicen a María, María sabe lo que está pasando. Y María va a donde Jesús. Y nota lo que Jesús le contesta a María en el versículo 4. Nota aquí. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. En otra palabra, Jesús le dice a María, María, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Y aquí aprendemos algo importante. María sabe el poder que Jesús tiene, porque obviamente ella va donde Jesús, pero no sabe la agenda de Jesús. María quería que Jesús hiciera un milagro, pero ella no entendía que Jesús estaba en una agenda divina estricta y que hacer un milagro de esta manera en el principio de su ministerio aceleraría el plan de Dios. Esta expresión, aún no ha venido mi hora, se refiere en el Evangelio de Juan a la muerte de Jesús. Jesús no podía hacer un milagro público de esta manera con tanta gente, porque esto aceleraría el plan de Dios. Pero lo más extraño, y como ya lo hemos leído, es que Jesús hace el milagro. Pero ¿notaron la manera en cómo lo hizo? Él lo hizo de una manera tan secreta y tan silenciosa que casi nadie se dio cuenta. Es más, en el versículo 11 nos damos cuenta que solamente sus discípulos se enteraron del milagro que Jesús hizo. No todo el mundo se enteró, solamente los discípulos, y ellos llegaron a creer en Jesús. ¿Qué nos enseña esto de Jesús? ¿Y cuáles lecciones hay para nosotros? Y es que la agenda de Jesús o el tiempo de Jesús era controlado por el Padre Celestial. Es interesante, 2 veces en el Evangelio de Juan, aquí en Juan capítulo 2, María, y en Juan capítulo 7, los hermanos de Jesús o su familia, le dijeron a Jesús, a esto, a lo otro, pero Jesús lo hizo como su Padre quería que se hiciera y no como su familia quería. Porque el Padre Celestial era el que controlaba la agenda o el tiempo de Jesús y no su familia. Ahora, si somos cristianos, ¿cuál aplicación es para nosotros? Si somos cristianos, si somos discípulos de Dios, ¿quién debe controlar nuestra agenda? El Padre Celestial, Jesús. Tenemos que, tenemos que constantemente preguntarnos que si Dios quiere, ¿qué Dios quiere que yo haga con mi tiempo? Dios es el que tiene que controlar nuestra agenda. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Quién controla nuestra agenda? ¿La controla Dios o la controla nuestra familia? Nosotros sabemos dónde Dios quiere que estemos el domingo, pero a veces la familia el domingo no está esperando que hagamos esto o hagamos lo otro. Si hacemos ese día lo que nuestra familia quiere y no lo que el Padre quiere, pues nuestra familia está controlando nuestra agenda. Si siempre hay tiempo para nuestra familia carnal, pero no hay tiempo para estar con nuestra familia espiritual o la iglesia, ¿quién controla nuestra agenda? Tenemos que acordarnos que nuestra agenda, nuestro tiempo debe ser controlado por Dios, como es en el caso de Jesús aquí. ¿Quién controla nuestra agenda? ¿La controla Dios o la controla el entretenimiento? Nosotros sabemos que Dios quiere que nos pasemos más tiempo en su palabra, pero el entretenimiento nos dice, ve esto, escucha esto o ve allá.
Muchos de nosotros podemos crecer mucho en nuestra lectura de la palabra de Dios, pero hay que ver esa novela o hay que ver esta película. Si es así, nuestra agenda está siendo controlada ¿por quién? Por el entretenimiento y no por Dios. Pero si somos verdaderos discípulos, es Dios que tiene que controlar nuestra agenda. Última pregunta. ¿Quién controla tu agenda o nuestra agenda? ¿Dios o el trabajo o el jefe? Es otra manera de ponerlo. En otra palabra, Dios quiere que tú hagas cierta cosa, pero el trabajo siempre está demandando algo de ti. Y siempre tienes una excusa para Dios. Dios, yo tengo que hacer eso, pero tú sabes, Dios, tú me tienes que entender. El trabajo, esto y lo otro. Llega un tiempo, hermanos y hermanas y amigos, donde tenemos que dejar que Dios controle nuestra agenda. Y en vez de siempre hacerle una excusa a Dios, tenemos que hacerle una excusa a quien, al jefe, y decirle, jefe, yo no puedo trabajar esa hora. ¿Por qué? Porque el jefe más grande, Dios, quiere que yo haga esto y lo otro. Lo primero que vemos aquí en esta historia de Juan capítulo 2 es que el que controlaba la agenda de Cristo era el Padre Celestial. Él hizo el milagro, pero lo hizo de la manera que el Padre iba a ser glorificado. Paremos ahí y vamos a continuar en la próxima sección.